Mauro Andino, buenas noches. ¿Me escuchas? Perfecto y claro, querido Nelson, por favor, no se me trabe, no se me trabe. Oiga, Un saludo cordial para toda la gente. Y bueno, antes de que usted me reclame, yo mismo hago un por mea favor. culpa. Un saludo cordial también para la gente que está conectada en TikTok. Pedirles mil disculpas porque estas últimas 2 semanas no me he conectado. Lo reconozco, pero fue por una noble causa, por Liga Deportiva Sí, pero Universitaria yo de les Quito. dije. Así que, no, más allá digamos, del justificativo en broma y en serio, pero como es de dominio público, pues mi liguita del alma tenía que jugar ida y vuelta a la final de la Recopa. El partido de ida me fui al estadio a apoyar en Casablanca, pues evidentemente salía tarde, ya no alcanzaba. Claro. Y la semana pasada me embargaba la tristeza luego de haber perdido el título durante los últimos 15 Qué vaina, minutos. ¿no? Así que por eso no me pude conectar, querido Nelson, pero aquí estamos para abordar nuevamente los temas de coyuntura y mil disculpas a la gente por haberles abandonado estas 2 semanas. Bueno, así estamos, no importa, tranquilo. Mientras sigamos, no pasa nada. Un saludo para Charlie Salazar, que nos saluda. Dice: ojalá que te puedas conseguir la espada de Jivan allá. Lo que pasa es que tengo aquí la espada de los Thundercats. Y ya Ah, vea usted. me pongo a Eso es molestar de con esto. nuestra época, pues los Claro. Thundercats. Thunder. Claro. Thunder. Lo que pasa Sí, es sí. que lo molesto a Topic. Porque si has visto a Topic que sale con que estamos aquí en la plataforma Transformar. Así que conéctense con ustedes porque tenemos tecnología de primera. Y yo con la espada del augurio voy a contratar a los Thundercats para poder derrotar a la delincuencia en el Ecuador. Entonces lo molesto a Jan Topic. Bueno, Mauro, vamos directamente al tema que ha sido mediático, ¿no? Y que ya tiene nombres, apellidos y mucha gente a la fiscalía para dar versiones. El caso La Purga. ¿Qué opinión te merece el caso La Purga? Revelaciones de jueces, de presidentes, declaraciones extrañas como la de la señora María Josefa Coronel, que sabe diciendo que sabía, no sabía. ¿En dónde estamos, mi querido Mauro, en este tema? Mira, creo que realmente tenemos un problema gravísimo de putrefacción estatal. No es únicamente un problema institucional, eso hay que tenerlo claro. No se trata de un caso aislado, Uh -huh. bueno, fuera que se tratara de un escándalo por ahí, Ajá. sino que estamos hablando de un problema sistémico Uh que -huh. está inoculado, que ha contagiado a las distintas funciones del Estado, pero que también está inmerso el sistema de partidos, de movimientos políticos y que también ha aterrizado en las distintas instituciones y organizaciones de la sociedad civil e incluso está modificando perversamente nuestra cadena de principios y valores como ciudadanos. Uh -huh. ¿Por qué digo entonces que esto es sistémico? Porque está contaminada la función judicial, Sí, porque terrible. está contaminada la policía, está contaminada las Fuerzas Armadas, está contaminada nuestra clase política, las organizaciones sociales no tienen capacidad de movilización, están totalmente desarticuladas, hay anemia y hay anomia colectiva. Es decir, un quemimportismo, una Sí, impavidez absoluta, total. una dejadez, una indolencia por lo que pasa en el país, pero también instituciones, por ejemplo, como las universidades, no dicen nada, mutis por el foro, no se comprometen, quieren hacer muchas de ellas el coro al poder y otras en cambio guardan un silencio cómplice. Fíjate, basta poner un ejemplo. Les hicieron un recorte de casi 80 millones de dólares al Y no presupuesto de pasó este nada. año. Sin embargo, nadie ha dicho nada, a excepción, me parece, de la Universidad de Cuenca, con su señora rectora, una persona que realmente se ha ganado el respeto, la Ella siempre consideración habla. de la gran mayoría de ecuatorianos. Y esto lo digo con mucho dolor, Claro. porque la Universidad Ecuatoriana, de la cual yo he tenido la suerte, el honor, el privilegio de ser incluso docente universitario, han guardado silencio, sobre todo la universidad pública. Mira, yo entendería de la universidad privada, pero de la universidad pública, ¿qué han mencionado al respecto? Con muy pocas y honrosas excepciones, como acabo de mencionar. Uh -huh. Entonces, el problema es estructural. El problema
incluso aterrice en nuestra cadena de principios y valores. ¿Y por qué? Y cierro aquí esta primera parte. Ajá. Porque hay mucha gente, jóvenes profesionales involucrados en estos temas, jueces y juezas, operadores de justicia, políticos que asumen que el sinónimo de éxito en la vida es tener plata. Claro. Y para tener plata no se miden, no tienen Como sea. escrúpulos, como sea, pisoteando al resto, robando, con actos de corrupción, pervirtiendo las instituciones, corrompiendo a los demás. Entonces, tienen en su mente un marco ideológico, una narrativa de que para ser exitoso hay que ser poderoso económicamente, Ujú. porque eso además les va a dar estatus, Claro. eso además les va a permitir congraciarse con el resto, estar por encima del bien y del mal, ser el número uno, los números unos, porque ser segundo ya es sinónimo de fracasado, ya es sinónimo de perdedor. Entonces, bajo esa concepción de principios y de valores, no tienen empacho de pasarse por el forro la ley, de arrasar con el resto, de corromperse, de corromper a los demás, y creo que esto está carcomiendo a la República. O sea, cuando digo la Ujú. República, en serio, no es en un tono así únicamente lírico. En serio que está corrompiendo a la República, al Estado y a la sociedad en su conjunto. Mauro, me preocupa un asunto que tú decías acá y que es cierto. Esta, no sé, calma extraña y rara de la sociedad. Nos acaban de subir ya el próximo mes el IVA al 15%. Novoa habla de volver al tema de bandas, que lo llevó a la mayor movilización en la época de Moreno. Quiere retomar el tema. No hay, le quitan presupuesto a todos. Le quitaron presupuesto al Ministerio de la Mujer. Irónicamente, su esposa anda recorriendo otros países buscando proyectos para ayudar a las mujeres, mientras acá el marido le recorta el presupuesto al Ministerio de la Mujer. Pero no hay una respuesta ciudadana. No hay ese... Y a veces, y te lo quiero transmitir, entonces, ¿qué? ¿Estamos bien, Mauro? O sea, la sociedad está bien, como dice, no importa. 15%, sí, no importa, lo pago. O sea, a ver, ¿estamos bien o estamos bien lavados el cerebro? Y eso quisiera que conversemos. Porque por otro lado, veo una campaña de que, Dios mío lindo, Novoa ha sido el, la luz esperanzadora, ¿cómo se llama este artículo que resulta ser lo más preciado y lo más, se me va, siempre es el nombre de un artículo que se busca como tesoro, que es la solución de todo, y lo pintan así. Entonces, ¿es verdad o es un lavado de cerebro? Mira, yo creo que hay que analizar el escenario a través de varios elementos, porque no es únicamente una sola circunstancia la que influye para que estemos viviendo este escenario de anomia colectiva, de desmovilización, de Desmovilización. insensibilidad, de indolencia, si cabe también la expresión, y esta pasividad colectiva. No estoy diciendo que quiero el caos, que quiero la anarquía, Claro, que claro. quiero un golpe de Estado, no, nadie quiere eso. Ni que lo saquen a Pero es, Novoa, ¿no? indu pero es indudable que hay cuestiones que en otros momentos históricos habrían generado al menos el repudio y el rechazo de la opinión pública. Pero, ¿qué elementos tenemos? Santo grial, eso. Primero, creo que hay que reconocer que el régimen de Noboa ha sido muy hábil para comunicar el estado de terror y el estado de inseguridad que provocó un shock generalizado entre la opinión pública. Ya. Siempre hemos hablado contigo que hay un punto aparte una vez que se dio el asalto y el secuestro de los trabajadores de TC Televisión. Ujú, Creo que ese fue el punto de quiebre en esta historia. ujú. Antes de eso, me parece que Daniel Noboa iba en una pendiente bastante peligrosa en términos de legitimidad ante la opinión pública. Se da ese hecho, decreta el estado de excepción, lo modifica y declara el conflicto armado interno, y esto le permite militarizar el Estado, militarizar a la sociedad, y en medio del shock
claro, ¿cuál era el clamor popular? Que salgan los militares. Ese era lo que querían. Que Y salgan los pasó. militares para tratar de recobrar en algo la Pero paz, ya se el fueron. orden interno. Ahora, eso fue muy bien comunicado porque utilizaron desde los símbolos patrios, no era gratuito, no era de gana, Claro. estas prácticas de poner el himno nacional en las cárceles del país, de izar la bandera, de generar una serie de contenidos comunicacionales donde los militares hacían una convocatoria a la unidad nacional, donde la retórica señalaba que lo que estaba en juego era la propia supervivencia de la comunidad política de la república. Entonces, todo eso, claro, infla el sentimiento patrio y hace que se genere alrededor un sentido, si tú quieres, de pertenencia, de cohesión, y dicen, bueno, Claro, ante estas circunstancias todos empujemos. claro. El problema de esto es que puede ser demasiado artificial y ficticio en el inmediato y en el mediano plazo. De hecho, ya Ni no hay siquiera digo en militares. el largo, ni siquiera digo en el largo plazo, sino en el inmediato y en el mediano plazo. ¿Por qué? Porque el estado de excepción no puede ser permanente. Claro, de hecho ya... Ningún país democrático en el mundo puede vivir con un estado de excepción permanente. Luego hay que pensar que cierto es que hemos vivido una tensa calma. Es verdad que se han reducido los homicidios y las muertes violentas, pero eso también obedece al estado de excepción. Pues, o sea, Claro, ya sería terrible que durante 60 días, con la sociedad militarizada, los crímenes habrían seguido bajo la misma tasa de 44 claro. muertes violentas por cada 100.000 habitantes. O sea, ahí sí ya más bien bajen la lámpara y apaguen la luz. O sea, pero lo que hay que pensar es, ¿qué viene ahora? Una vez que se agote el estado de excepción, ¿qué va a pasar? ¿Se solucionará el problema? ¿Se habrán solucionado y mitigado las causas estructurales que nos han conducido a esto? Ujú, Y tristemente creo que la respuesta es no. claro. No se van a solucionar los problemas. Entonces, creo que también hay que verlo con matices. Entonces, ahora, claro, hay credibilidad a favor de Daniel Noboa, no pongo en tela de duda eso, pero creo que hay que cruzarlo con otro dato, que es muy importante que las encuestas reflejan. El nivel de optimismo de la gente es desalentador. Por un lado dicen, sí, le damos credibilidad o le damos el apoyo al presidente Noboa, pero al mismo tiempo cuando le preguntan, ¿usted cree que la situación del país será buena o será mala, muy mala en el futuro inmediato? Y la gente no tiene esperanza. Wow. Un gran porcentaje, la Claro. mayoría de ecuatorianos dicen, vamos a vivir un contexto complicado, difícil. Entonces, eso que te hace pensar y presumir que si las cosas luego del estado de excepción no mejoran, no cambian, indudablemente podría darse un escenario de descontento político con relación a Novoa. Y cierro con el último elemento. Es indiscutible que todos los aparatos ideológicos, es decir, los medios de comunicación hegemónicos de este país, han emprendido una campaña sistemática, coordinada, articulada para sostener la imagen positiva de Daniel Noboa. Creo que ahí hay un lavado de cara permanente. No estoy diciendo Terrible. nada que la gente no vea, que no observa. Yo no digo que los medios de comunicación hegemónicos deban conspirar y deban pretender darle un golpe de Estado, no, pero indudablemente irse al otro extremo y convertirse en espacios para adular y para hacer odas a favor del poder, pues indudablemente creo que eso ya Claro, desnaturaliza por claro. completo el rol de los medios de comunicación. Unos, por un lado, banalizan el tema y hablan de que el presidente gobierna con gafas y de la esposa, y otros simplemente callan, ¿no? Callan cosas como la tragedia que se vive con el tema de los insumos y las medicinas, que Mónica Palacios hizo un reporte, entró a un hospital y evidenció cómo no hay insumos, o sea, esa realidad que de una u otra manera, al no mencionarla y taparla, también favorecen de una u otra manera al presidente. Me gustaría preguntarte, Mauro, ¿cuál encuesta crees tú? Si en la de Sedatos, que le dieron como el 99.9 de aceptación.
A Novoa, no, era como el 80 y pico. O la de Maluk, que le dio el 51%. Mira, yo siempre te he repetido una frase que alguna vez un muy buen amigo me dijo. Las encuestas son como los buenos perfumes. Es bueno olerlos, pero no tragárselos. Ok. ¿Sí? Digo, un Ninguna, perfume uno ninguna. lo huele, se lo pone, pero hasta ahí nomás, ¿verdad? No se toma uno el perfume, que evidentemente se va a intoxicar y hasta, quién sabe, pues llega a pasar alguna fatalidad. Yo creo que por el momento hay que analizar con pinzas. No quiero ni validar ni deslegitimar ninguna de las investigaciones de opinión pública. Yo diría que en términos generales se percibe un aire de credibilidad y de apoyo hacia Novoa. Pero eso no significa que esto se vaya a sostener si es que no hay acciones Claro. concretas para mejorar las condiciones de vida de la Ya lo gente. vimos con Lazo. Lazo tuvo éxito en el plan de vacunación, llegó a tener un apoyo del 75%, si mi memoria no me falla, y todos sabemos cómo terminó la historia, la triste historia política, la funesta vida política de Guillermo Lazo, ¿verdad? Moreno en su momento llegó a tener niveles parecidos igual y también terminó con indicadores paupérrimos de llorar. Entonces, la política es muy compleja, gobernar es muy difícil, porque además la gente es muy impaciente, mucho más en contextos donde tienes altísimos niveles de pobreza y extrema pobreza, Claro. 6 millones de personas viviendo con $2.80 y otra parte de ese mismo grupo con $1.40 al día. Es decir, en el mediano plazo, si no hay condiciones de bienestar material que sean palpables por la gente, indudablemente esos números pueden cambiar. Claro, claro. ¿O qué tal que los temas de inseguridad nuevamente se desborden cuando ya no tengamos el estado de excepción, cuando ya no estén militarizadas las calles? Entonces, todo hay que verlo con pinzas. Ecuador es un escenario de muchas contingencias. Claro. El resultado y la victoria de Novoa es el vivo ejemplo, algo impredecible. Hace un año, ¿quién le conocía a Daniel Noboa? Pongámonos la mano en el No, pecho. nadie. O sea, hijo Nadie de le Alvarito. conocía a Daniel Noboa. Quienes estábamos absolutamente politizados en el mundo del análisis, en la academia, en la actividad política, en los medios de comunicación, sabíamos, teníamos referencias de Daniel Noboa. Pero la gran mayoría de ecuatorianos, el 95% de ecuatorianos, probablemente no le conocían. Él es resultado de una serie de contingencias y de hechos que jamás nos imaginábamos que iban a pasar y de pronto lo colocaron en la presidencia. Sí, totalmente. Creo que, y Novoa lo sabe, y bueno, esperamos, ojalá que esto, yo sinceramente creo y siento que se está desinflando. No sé cómo esté Quito, pero acá en mi ciudad, yo no veo un militar en la calle. Yo no sé cómo esté en otros sectores. Me da la impresión a veces de que se trata de una estrategia para decirte vota sí en la consulta popular. ¿Crees tú que pueda manipularse a ese punto? Porque siguen los reportes de los robos. Bueno, particularmente acá, Mauro, porque somos el mismo país, pero tú vives una realidad ya en Quito y nosotros acá en la costa vivimos otra. Acá siguen los robos en la vía Babahoyo, ¿cómo se llama? Este anillo vial en Babahoyo es terrible, porque te pelan, no puedes ni cruzar. O sea, siguen robando a los buceteros, a los que van con los camiones. Entonces, ¿tú crees que puede ser también una manipulación o una estrategia para vota por el sí en la consulta? Mira, en la consulta popular, yo lo he dicho abiertamente, hay preguntas que son absolutamente innecesarias, que tranquilamente se las podía resolver y aprobar esos temas en la Asamblea Nacional. En el informe para segundo debate que planteaba las reformas del Código Orgánico Integral Penal. Si el punto de objeción y de polémica era el recurso de revisión por las causales que se Saquen eso. querían incorporar, simplemente podían negar esa sección porque no había los votos, pero sí podían aprobar el resto de artículos que incluían precisamente 6 de las 11 preguntas que está planteando Novoa, porque 6 de las 11 no son modificaciones a la Constitución, 6 de las 11 son reformas al COIP y reformas a la ley de extinción de dominio. Y en esas 6 preguntas de las 11, el mismo Novoa en el anexo plantea
que de ganar el sí en esas preguntas, tendrá que enviar A en la el plazo asamblea. de 5 días un proyecto de ley a la asamblea para Qué que a su vaina. vez la asamblea lo apruebe en 60 días. Es decir, lo mismo que bien se pudo haber hecho hace 2 semanas o hace 3 semanas en la actual Asamblea Nacional, ¿verdad? Entonces tiene que saber la gente. Respecto del contrato por horas, habrá que hacer otro programa. Yo difundí un video, Sí, les sí, lo invito pasamos, a yo que lo lo puse. sigan compartiendo. Les invito a que lo sigan compartiendo. Está subido ahí en mi cuenta de TikTok, en mi cuenta de Facebook, en mi cuenta de Instagram, para que la gente entienda por qué se quiere precarizar a la clase trabajadora y por qué hay que decirle no. Yo sí, abiertamente en esa pregunta votaré no a la precarización de los trabajadores vía contrato por horas. Y les pido que compartan ese video. Entonces, veamos qué es lo que pasa hasta el 21 de abril. Claro. Probablemente llegue con más músculo al 21 de abril, porque los tiempos son más cortos. Es decir, utilizando tu misma frase, si se está desinflando, probablemente eso no suceda de forma tan repentina o tan vertical de Claro. aquí del 21 de abril. Pero si él no toma acciones, si él no diseña y ejecuta política pública, si él no mejora las condiciones en sectores como salud, educación, o si hay brotes de nueva inseguridad, evidentemente eso sí le puede pasar factura, tal vez no para la consulta, pero sí para La una posible presidencial. reelección en febrero del próximo año. Y ese es otro asunto, Mauro, la reelección que aspira el señor Noboa y que nos va a dejar con la señora Abad, porque es inevitable. Bueno, primero el trabajo por horas, dos cositas ya antes de irnos, todavía tenemos chance. Hace poco la señora ministra dijo que están analizando que la hora laboral pueda llegar a valer $13. Empezaron diciendo $1.93, después dijeron de 3 a $5 y hoy te dicen 13. Te pregunto esto, ¿mañosería para la que la gente vote por el sí? Por eso te decía, Mauro, es que me parece toda una mañosería. Saludos para León A. Guzmán, dice acá, Mauro de Nueva York, gran apoyo, dice León A. Guzmán. Porque me parece mañosería que te digan hoy, dale. Una precisión, Nelson. La ministra del Trabajo habló de un promedio de $13 la hora, pero para los trabajadores del sector petrolero. Oh, ok, Así que cuidado, ok. se dejan engañar. Ah, ya. Y aunque habría Igual. dicho en el supuesto no consentido que ahora habría propuesto $13 la hora para toda la clase trabajadora, ¿se puede creer en alguien que primero te dijo que la hora iba a Un valer dólar y 2 horas, pico. $2.50, luego $3, luego $3.50, y que luego te diga $13? O sea, Pe- perdóname, para plantear esa pregunta tenían primerito que debatir eso, que ¿sí o haber no? tenido claridad Claro. en cuánto van a pagar la hora de trabajo de cada obrero de este país. Determinar el tema de la seguridad social, cómo se van a garantizar los aportes, cuánto va a poner Se va a el pique la seguridad social. empleador, el empleador por cada hora trabajada del obrero y cuánto le correspondería al propio obrero. ¿Cómo se va a garantizar que no se den una estampida De, generalizada de de, despidos mm, intempestivos? Porque a los empleadores se les ocurra, cuando se apruebe el contrato por hora, si llega a ganar el sí, despedirles a todos y decirles, demándame tu problema. Y simplemente reemplazan esa nómina de trabajadores con otros que en su desesperación, porque el estómago clama, porque cuando hay hambre, cuando hay problemas de salud, cuando no hay medicinas, cuando no hay uniformes para tus hijos, cuando no hay comida para tus padres, evidentemente, pues cualquier salario, por más indigno que lo sea, vas a por más aceptar. explotador que sea, pues esa persona no está en condiciones de escoger y va a aceptarlo. ¿Y qué tal que se reemplace a los despedidos de manera intempestiva por otros que en su necesidad terminen por aceptar un contrato por horas? Entonces, repito, Mm. creo que hay que ser muy juiciosos y muy críticos en este tema y además no hay evidencia alguna que demuestre que el contrato por horas genera fuentes de empleo. En Estados Unidos hay estados donde pagan la hora de trabajo $17 la hora. Washington es el vivo ejemplo, yo lo había puesto en mi video, Mm. que lo posteé en las distintas redes sociales. Y acá te quieren pagar tres dólares Tres. cincuenta, $3 la hora. Y al sector petrolero, $13. Eh, Ojo, dijo para el sector petrolero, sí, sí, así que sí. no se dejen engañar. Mauro, en Estados Unidos, como tú dices, dependiendo de dónde estés, a veces te llegan a pagar hasta $25.
Depende del estado Depende del en estado. el que tú estés trabajando, porque hay una regulación mínima, una regulación federal, ¿sí? Mínima, que bordea los $7, 7,50, pero cada estado a su vez expide su propia regulación en materia laboral para pagar el valor de hora trabajada. Y en promedio, bordea los Que $17 igual es bueno, ¿no? el valor de la hora trabajada en Estados Unidos. Claro. Bueno, eso está muy interesante. Ojalá que la gente lo analice en este poco tiempo que queda. ¿Cómo ves a Noboa en la campaña? ¿Crees tú que tenga el chance? ¿Crees que exista otro candidato que haga un remesón? ¿Crees que Pedro Granja puede ser la reminiscencia de Rafael Correa del 2006? Pedro lo ha dicho, él dice que la gente ve en él ese Rafael Correa del 2006. Y también, ¿qué va a pasar con la vicepresidenta? Si es que Noboa gana, por decirte, tendríamos presidenta que unos 3 o 4 meses. Porque si Noboa gana, tiene que esperar que lo posesionen, pues, ¿verdad? Si no gana, pues creo que se regresa. ¿Cómo ves ese panorama de esa nueva presidenta que tendremos? De que la tenemos, ¿no? La gente debe tener absoluta claridad en lo siguiente. Si Daniel Noboa postula a la presidencia de la República nuevamente, tiene que encargarle el poder a Verónica Abad. Punto. La señora, sí o sí, porque la Constitución así lo ordena, tiene que asumir la presidencia de la República. Ella tiene dos funciones según la Constitución: reemplazar de forma temporal o permanente al presidente de la República, es lo que le correspondería, porque a él le tocaría sacar licencia sin remuneración mientras dure la campaña. Y segundo, ella tiene que cumplir las funciones que le asigne el presidente de la República cuando es vicepresidenta. Por eso está en Israel, ¿verdad? Pero cuando él postule la presidencia y vaya a arrancar la campaña, él tiene que sacar licencia sin remuneración y le toca asumir a Verónica Abad. Y ahí sí, ¿qué te puedo decir? Una interrogante, pero gigante. ¿Será que la señora toma algún tipo de represalia política en cuanto a decisiones institucionales y de Estado se refiere? Porque ella como presidenta Puede hacerlo. encargada tiene todas las atribuciones para cambiar ministros, para disponer de recursos económicos, para designar funcionarios públicos de la función ejecutiva. Evidentemente va a ser la vocera del Estado, va a manejar las relaciones diplomáticas, va a tomar decisiones en materia de seguridad. Es decir, el tema no es cualquier simpleza. Entonces, veamos cómo se desarrolla el escenario, pero yo no lo veo muy prometedor cuando la Claro. señora vaya a asumir la presidencia de la República, considerando que existen una serie de problemas personales, ya de tipo personal, entre ella y Daniel Noboa. Claro. Luego, mira, sobre el tema de Pedro Granja, yo creo que más allá, digamos, de compararse con Correa o con otros líderes políticos, yo creo que desde los sectores progresistas y de izquierda hay que hacer una convocatoria amplia a la unidad. Creo que esto debe pasar de la retórica a la acción política. Debemos dejar el discurso de lado únicamente para tratar de quedar bien ese momento ante la opinión pública y pasar a la acción concreta, a la acción específica. Yo creo que es un momento histórico para el país porque es innegable que los sectores más reaccionarios, más retardatarios de este país, que tienen una perspectiva ultralibertaria, quieren ir avanzando y tomando posiciones para controlar el Estado y para inocular ese tipo de marcos mentales en la ciudadanía. Y si es que los sectores progresistas, si es que los sectores que creemos en un estado de bienestar, en los derechos económicos y sociales para la gente, en la justicia social, Claro. que creemos en el libre mercado, pero con regulaciones, con Claro. límites, no ser esclavos del mercado, sino que el mercado sea un instrumento para poder intercambiar bienes y servicios de manera justa. Quienes sí creemos en la propiedad privada, pero no defendemos la posesión obscena de inmensas cantidades de riqueza en pocas manos, sino que esa riqueza esté mejor redistribuida,
entre todos, para tener un mundo más justo, creo que debemos unirnos. Y si no nos unimos, pues evidentemente va a ser mucho más complicado. Y la Pero unidad ¿cómo pasa, te unes, Mauro? ¿Cómo se unen? Es que, primero, mira, dejar de increparse unos a otros. O sea, y ahí hablo por todos, claro, ¿ah? Ahí hablo por todos, ¿sí? Yo creo que es un error empezar a lanzarse acusaciones, a sacar pecho en relación al otro. Yo creo que es fundamental tener un diálogo generoso, humilde, humildad y generosidad. Creo que esos dos valores son importantes. Creo que hay que reconocer al otro como un sujeto político equivalente. Es claro. decir, no podemos mirarle por debajo del hombro al otro actor político. Y esto va para todos. Y también creo que hay que tener mucha humildad para reconocer los errores de todos los sectores de la izquierda y del progresismo, porque todos, toditos hemos cometido errores. Nadie es infalible, nadie es impoluto, Ujú. todos, me incluyo, todos hemos cometido errores, pero es importante reconocer eso para poder generar una relación política de confianza, porque como siempre digo también, las relaciones políticas son como las relaciones sentimentales. Cuando no hay confianza, es muy complicado que eso se construya y peor que perdure en el tiempo. Y cierro con esto. Se necesita articular una unidad política que no sea meramente electoral, que no sea meramente coyuntural, porque si solo es por el afán de ganar el poder por el poder o de ganar elecciones, mira, esto no va a ningún lado. Es necesario construir una plataforma, ni siquiera de gobierno, una plataforma de Estado-nación para el mediano y largo plazo. Y eso pasa por sentarse a conversar y poner las propuestas y la visión de Estado y de sociedad que cada uno tiene dentro de la izquierda sobre la mesa. Ojalá. Bueno, que así sea. Mauro Andino, gracias, mi querido amigo, por siempre estar con nosotros cada jueves. Tus palabras para despedirnos. No, agradecerte a Te ti, pongo la querido publicidad. Nelson, a la gente que nos mira, que nos escucha. Se quedan por ahí algunos temas. Veamos qué pasa con estas declaraciones de María Josefa Coronel, que Claro. también algo me comentabas, me consultabas. ¿Qué pasa luego de estas declaraciones de Nebot que dio hoy con el caso Purga? Vamos a ver cómo se van desarrollando. Seguramente habrá más novedades y el próximo jueves lo podremos abordar. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, en mi cuenta de Twitter, @MauroAndinoE, en mi cuenta de TikTok como Mauro Cabezón Andino, en mi cuenta de Instagram igual como Mauro Cabezón Andino y en mi página de Facebook, en mi fanpage como Mauro Andino Espinosa. Ayúdenme a compartir los videos. Mañana estaremos sacando un videito Chévere. relacionado al Día Internacional de la Mujer, al Ah, 8 sí, de sí. marzo. Creo que hay que aterrizar y hacer tener un diagnóstico sobre la violencia de género, sobre la violencia en contra de la mujer, que es latente, porque no se trata únicamente de conmemorar un día más, sino de tener sensibilidad, empatía y de asumir y aceptar que la violencia en contra de la mujer aún nos cuestan cientos, miles de vidas que pierden las mujeres no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero. Ujú. Y por supuesto que si tienen alguna consulta jurídica, que nos visiten en Andino Abogados Asociados, el teléfono de mi padre y de la oficina 098-405-9814, repito, 098-405-9814. La oficina está ubicada en la Amazonas y Naciones Unidas, en el edificio La Previsora, Bloque B, oficina 704. Así Ahí que está. los esperamos y abrazo enorme para todos Nos y vemos, para todas. Mauro. Hasta la Chao. próxima semana. Chao, chao.